noches, ¿cómo están? Buenas noches, Linda. Licenciada, buenísimas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Qué gusto saludarles. Buenas noches, Linda. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Ya vamos a dar inicio. Qué alegría saludarles, chicos. Miren, como si nada, ya hoy tenemos calendario de exámenes finales. Se nos acabó casi el semestre. Ya nos quedan, hago cuentas, 4 sesiones, contando la de hoy. Entonces, vamos a aprovecharlas al máximo. Oye, en la última clase, bueno, estuvimos tratando los temas. Oh, sí, qué triste. Miren, a mí se me fue corriendo el semestre. Ustedes son un equipo, un grupo muy, muy bonito. Entonces, de verdad que uno se queda así como con el corazoncito, cuando ya sabe que ya no nos va a ver tan seguido, ¿verdad? Entonces, bueno, sin mucho más que decir, vamos a arrancar. Hoy tenemos una clase que es bien concisa, pero aunque es bien doctrinaria, ya van a ver que esta es una clase que les va a gustar mucho porque son cuestiones que uno cree que las tiene como muy claras o que son como de normales, ¿verdad? Y que las vemos todos los días, son como bien cotidianas porque la administración pública está en nuestras vidas todo el tiempo. Entonces, hoy vamos a platicar sobre la forma, bueno, doctrinariamente, en la forma en la que el Estado adquiere y dispone de sus bienes, ¿verdad? Ya vimos cuál era el régimen patrimonial del Estado y para qué se destinan ese patrimonio, esos bienes, ¿verdad? Que pueden tener un uso público, pueden tener un uso privativo, o bien están los bienes privados que también pueden ponerse a disposición del Estado, pero hoy vamos a profundizar con respecto a algunos ítems, ¿verdad? O sea, son unos temas como bien específicos que están en nuestro programa. Miren, conforme a la dosificación que tengo, vamos a lograr culminar con nuestro programa bien desahogados, tranquilitos. Ya he recibido la confirmación de la persona que me va a acompañar en la clase en la que platiquemos sobre la ley de contrataciones del Estado y para que ustedes puedan hablar un poquito con esta persona sobre Guatecompras y vamos a destinar después una siguiente sesión para que tengamos un análisis práctico de esto es muy, muy importante cuando ustedes vayan a ejercer su profesión en el ámbito de la asesoría o si Dios nos lo permite, que es algo que yo voy a tener y a llevar siempre en mi corazón, verlos a ustedes como funcionarios, altos funcionarios o dignatarios de la nación, tienen que tomar muy en cuenta porque finalmente la idea es poder ejecutar conforme a la ley y para el bien común. Pero por supuesto que eso no quiere decir que ustedes no vayan a ser abogados, no sé, corporativos, ¿verdad? Y que puedan brindar una asesoría también de excelencia en la iniciativa privada que les puede generar ingresos sustanciales, ¿verdad? Para empresas que se dedican a hacer contratos con el Estado. Entonces, desde donde lo vean, esto es algo sumamente importante de tomar en cuenta y es bueno aprenderlo, ¿verdad? A mí me hubiera encantado aprenderlo mucho antes. Entonces, sin mucho más preámbulo, vamos a ir directamente a lo que nos atañe y recuerden que si quieren hacer un comentario, tienen alguna duda, toman la palabra, yo voy a estarlos escuchando también, pero no los veo, entonces así que ustedes con toda la confianza me interrumpen sin problema. Muy bien, aquí estamos. Esta es una guía muy visual, ¿verdad? Sobre cómo va el ciclo de vida de protección y la enajenación, o sea, la forma en que el Estado puede vender los bienes o darles de baja incluso, ¿verdad? Entonces, la idea es que siempre todos los bienes que el Estado vaya a adquirir van a ser para el uso del bien común o para el cumplimiento de los fines del Estado. Eso es lo que nos dice la ley y hoy, como repito, esta es una clase muy doctrinaria, ¿verdad? Bien, ¿qué pasa? Aquí el patrimonio tiene que estar en constante movimiento, ¿verdad? Entonces, en constante movimiento porque aunque los bienes que pasan a ser
propiedad del Estado van a estar blindados, que no se pueden utilizar para otra cosa que no sea el bien común, eso no quiere decir, ¿verdad?, que no se puedan utilizar, o sea, que vayan a estar ahí y solamente porque ya el Estado adquirió este bien, ay, bueno, está protegido porque le pertenece al Estado. No, la cosa es usarlos, ¿verdad? Y que mantengan este flujo de uso para el cumplimiento de los fines o para la ejecución, ¿verdad? Entonces, primero hay una adquisición, la forma en que se obtiene el ingreso hacia el Estado. En el momento en que un bien es adquirido, comprado, ¿verdad?, o adquirido por donación, por cualquiera de las formas en que se puede adquirir un bien, que esto es exactamente igual al derecho civil, ¿sí?, pasa a formar parte del patrimonio del Estado y encuentra ese blindaje, ¿verdad? La incorporación legal de los bienes es el derecho público, ¿verdad? A través de la expropiación forzosa, como ya lo hemos visto varias veces, o bien a través de los medios comunes por los cuales los ciudadanos los obtenemos, que sería la compraventa o la donación, ¿verdad? Entonces aquí se utiliza. Pero eso no quiere decir que en ese flujo no se puedan poner a disposición para el uso, que es lo usual, lo común, o para la enajenación, que sería la salida y que ya dije por parte de ese patrimonio, ¿verdad? La enajenación es el acto de desprenderse o transferir el dominio de un bien, ¿verdad? En este caso sería privado del Estado porque estamos hablando solamente de la administración pública. Pero si estuviéramos en una clase de derecho civil sería exactamente lo mismo, enajenar un bien a favor de un tercero, ¿verdad? O sea, yo renuncio por completo a la posesión y al dominio sobre ese bien en favor de otra persona. Exactamente igual que en el derecho civil, nada más que aquí el sujeto es el Estado. Por supuesto, los procedimientos administrativos son excepcionales y sumamente bien descritos. Para esto específicamente nos aplica una ley. Hay una ley que es la más importante, ¿verdad?, que es para la adquisición, que es la Ley de Contrataciones del Estado, ¿sí? Ahí vamos a encontrar la forma en que el Estado va a adquirir los bienes. Para todo lo demás nos van a aplicar distintas normas. Yo les hice ya un esquema de esas normas, aquí es lo que vamos a tratar en esta clase, para poder establecer la forma en que el Estado se convierte, digamos, en un administrado más para el manejo o la disposición de los bienes que están a su nombre, ¿verdad? Aquí tenemos 3 cimientos normativos, ¿verdad? Primero está la Constitución, los artículos 121 y 124 de la Constitución, que definen el dominio público. Acá sabemos cuáles bienes van a ser catalogados como bienes de uso nacional, que son los que en su momento yo les mencionaba que estos bienes eran para el uso público, para que todos los pudiéramos utilizar, una calle, una playa, una ribera, incluso cualquiera de estos bienes, incluso las plazas y los parques, aunque sean parques arqueológicos, nosotros podemos disfrutar de esos espacios, ¿verdad? Con absoluta libertad dentro de los límites legales, ¿verdad? Lo que no puedo hacer es treparme a la Torre Eiffel o a la Torre del Reformador. Eso no lo puedo hacer, pero la Torre del Reformador yo la puedo contemplar, la puedo fotografiar, ¿verdad? Que es una réplica exacta de la Torre Eiffel. Pero bien dicen, ¿verdad? Que no es lo mismo vibrar abajo de la Torre Eiffel que vibrar abajo de la Torre del Reformador. Aún así, eso es lo que tenemos, ¿verdad? Es lo que nos tocó. Entonces, lo único es que lo que no se permite es ni que los ciudadanos hagamos mal uso de estos bienes, ni que el Estado arbitrariamente también los use para su favor o para el provecho específico de una sola persona, ¿verdad? Luego encontramos el manual operativo. Yo le puse aquí manual operativo para que vayamos también empezando a hacernos a la idea de ya nuestra última clase, que es la clase en la que vamos a aprender cuáles son las normativas y su jerarquía dentro de la administración pública y quién las emite. Entonces, en este caso vamos a decir que si la Constitución es un mandato supremo, la Ley de Contrataciones del Estado es una ley ordinaria, pero va a ser, miren, la Ley de Contrataciones junto con su reglamento es abrumadora. Es una de las leyes más complicadas de entender. Yo la pondría a la par de la ley reguladora de la, ¿cómo es que se llama? La Ley del Mercado de Valores y otros activos. Yo las comparo porque esas leyes ustedes empiezan a leer los primeros artículos y cuando van por la mitad empiezan ustedes a sentir un enredo y una confusión enorme y cuando llegan al final uno queda aún más perdido que al principio. Entonces, para eso estamos, para eso es la academia, para que podamos tener una guía, una directriz. Pero vamos a decir que esto va a ser como una especie de manual operativo. La Ley de Contrataciones del Estado tiene una característica muy especial, que
tiene un reglamento que la desarrolla, pero en realidad si ustedes ponen a la par la ley de contrataciones con su reglamento, se van a encontrar que es de cómo proceder. No deja o deja casi ningún cabo suelto, ¿verdad? Entonces, por eso yo les coloco aquí como un manual operativo. La vamos a poner en esa categoría porque nos ilustra por completo el procedimiento, ¿sí? La verdad es que toda la ley de contrataciones del Estado, aquí les pongo los artículos 89 al 94, pero porque estamos hablando solo de la desafectación. Ya vamos a llegar a ese punto en el que vamos a definir qué es la desafectación, pero me refiero a que en estos artículos lo que vamos a encontrar es la forma en que el Estado puede disponer de los bienes, ¿sí? Salir de dejar de protegerlos bajo el blindaje del Estado. Ya veremos eso despacito. Y luego, algo que va, el corazoncito, ¿verdad? La ley del organismo ejecutivo, ¿sí? En este artículo 35 encontramos que el Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección de Bienes del Estado, registra, controla y tramita las adscripciones y desafectaciones de los bienes. No se aflijan todavía, estas son palabras raras, adscripción y desafectación. Con ustedes, como pasamos muy rápido, nos fuimos hacia la virtualidad. Yo solía en mis clases presenciales siempre apuntar palabras en el pizarrón, palabras nuevas, ¿verdad? Dentro de nuestra jerga jurídica. Estas dos, por favor, ténganlas muy en cuenta. Estas son muy específicas de la administración pública. Adscripción y desafectación. Ahorita vamos a desmembrar estos dos conceptos, ¿sí? Vamos primero con la afectación, ¿sí? Ahorita vamos a ver que la afectación es 1, adscripción es 2, o adscripción es 1, afectación 2, eso no importa, ese orden es irrelevante, pero la desafectación vendría a ser como el último paso, que podría no llegar nunca, ¿verdad? La afectación activa es ese escudo del dominio público, o sea, el Estado adquiere un bien, ¿sí? Y en el momento en que registramos esa propiedad a favor del Estado en la Dirección General de Bienes del Estado, acá se los coloco, ¿verdad? Que es del Ministerio de Finanzas Públicas, ¿sí? En ese momento adquiere una protección, ¿verdad? Una protección que es un blindaje para el uso de estos bienes, ¿sí? Es la definición que nos regala el doctor Hugo Arroyo Calderón, ¿verdad? Que es, yo creo, uno de los mejores tratadistas, o por lo menos que nos ofrece una doctrina más práctica, ¿verdad? Y es doctrina guatemalteca, entonces vámonos con él. No, yo no quise utilizar doctrina extranjera porque es muy bonita, es mucha palabrería, pero vamos a ir a lo que nos atañe, a lo que nos aplica en Guatemala, porque al final ustedes lo que quieren es ser asesoras o funcionarios, ¿verdad? Ahí está. Entonces, la afectación es la sujeción de una propiedad al régimen especial del dominio público por su utilidad común, ¿sí? O sea, la forma en que sujeta el Estado esa propiedad para sí, ¿verdad? ¿Para qué? Para conseguir el bien común, porque al final eso es lo que la Constitución le ordena al Estado, ¿sí? Al ser afectado, o sea, cuando entra dentro del régimen de afectación, el bien adquiere una armadura jurídica de 3 capas. Cuando ya está afectado, ¿sí? Primero que es inalienable, ¿sí? Es única y exclusivamente del gobierno, ¿verdad? No se puede vender, no se puede simple y sencillamente ceder, ¿verdad? O sea, ser inalienable es que es imposible su venta o enajenación. ¿Sí? La segunda capa de blindaje es que es imprescriptible. El Estado, como ya les había mencionado, es el único que puede adquirir bienes a perpetuidad. ¿Sí? Los puede adquirir de aquí hasta que mis tataranietos todavía estén pasando por estas tierras, ¿verdad? Ahí van a estar esos bienes a favor del Estado, siempre y cuando no se lleven otros procedimientos, que ya los vamos a ver. Esto quiere decir que es una inmunidad frente a adquisición de terceros por el paso del tiempo. O sea, miren, aquí hay un caso que es sumamente polémico, ¿verdad? En algún tiempo existió FEGUA, ¿verdad? Que eran los ferrocarriles de Guatemala. Y por ahí hay vías por las cuales transitaban los trenes en Guatemala. Y muchas personas han adquirido terrenos, grandes proporciones de tierra en las que el tren pasaba en medio. Incluso yo he visto, sobre todo hacia el área del sur del país, hacia los municipios, digamos, de San Miguel Petapa, de Villanueva, de Amatitlán,
lugares en donde transitaba el tren de Guatemala, que son propiedad de FEGUA, que fueron vendidos a personas particulares. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Ojo, porque puede ser que esos terrenos hayan tenido linderos hasta donde llegaba, o que la línea del tren atraviese el mismo terreno, y en cualquier momento, miren, esos espacios pueden ser expropiados inclusive, ¿verdad? De forma forzosa, porque ya existía por del Estado desde antes. Y si vamos a esta característica, primero, no debieron jamás venderse. Y segundo, ese derecho del Estado... Ay, perdón, es el clima, me tiene como un poquito de alergia. Esta característica de que no permite la prescripción de esta... de ese derecho, ¿no? Del derecho del dominio sobre estos espacios, no prescriben. Entonces, muchas de estas personas en algún momento ustedes las van a conocer, o de pronto hay alguien en su familia que tiene un terreno, que tiene un espacio, no sé, para patio, para poner las gallinitas, para poner los perritos, o lo que sea para lo que lo utilicen. Incluso allá tenemos una pérgola para las reuniones de los domingos, para los asados, para el polo, lo que sea. Entonces, estas personas en algún momento yo he escuchado, porque yo he conocido, o sea, esto es un ejemplo que yo les doy de mi propia vivencia, y dicen, no, hombre, pero si yo compré ese terreno hace más de 20 años, ya no tiene derecho el Estado a reclamarlo. Ah, es mentira. Los derechos que se adquieren a favor del Estado no prescriben, a diferencia de los derechos que tenemos los ciudadanos comunes, ¿verdad? Y por último, es inembargable. Al Estado no se le puede embargar nada. Y miren, aquí les voy a dar otro tip práctico. En el Estado tampoco se puede transigir o conciliar, ¿sí? Esto aplica para todas las ramas del derecho. Ejemplo, vamos a suponer que ustedes son ministros de Estado, ¿sí? Y ustedes representan a ese ministerio, tienen esa facultad estatal de representar a un ministerio. Y resulta que ustedes son convocados a juicio laboral, ¿verdad? Hay una persona que está demandando su reinstalación, ¿sí? O una persona que está reclamando por la vía ordinaria o en la vía incidental a la reinstalación. Imagínense hasta dónde llega todo esto. La actividad pública se relaciona casi con todas las ramas del derecho, sobre todo la civil, la laboral, la penal. Entonces, el derecho público, recuérdense que es muy similar entre sí, ¿verdad? Es un montón de herramientas ahí vertiendo de la misma raíz. Entonces, ¿qué ocurre? Ya sea que ustedes han decidido poner su confianza en abogados, o ustedes son los mandatarios de este ministro, ¿verdad? En favor del ministerio, o ya sea que a través de la Procuraduría General de la Nación están ejerciendo la defensa técnica del Estado. Entonces, resulta que ustedes son convocados, o son más bien citados a juicio ordinario. Vamos a suponer que este es un juicio de prestaciones. Entonces deben comparecer a la audiencia, y comparecen, ¿verdad? En representación de este ministerio, ya sea porque son de la PGN o porque son asesores del ministerio. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes llegan y la persona dice, mire, ¿sabe qué? Fíjese que yo, la verdad, yo lo que quería era que me reinstalaran, ¿verdad? Yo iba a la reinstalación, y ahí ustedes miren, porque la plaza que yo tenía era única. No me van a poder reinstalar porque no hay otra igual, y yo no quiero aceptar otra equivalente. Entonces, mire, pues, como yo no quiero ser reinstalada, hagamos una cosa, páguenme mis prestaciones, y aquí, mire, en esta audiencia se acaba el problema. No se puede. En la iniciativa privada podemos transigir, sí, ¿verdad? Ahí les voy a dejar para que en el chat coloquen cuáles son las partes en el contrato de transacción, ¿sí? A ver si están poniendo atención, si están despiertos, o si alguien lo sabe, tome la palabra tranquilamente. ¿Cómo se llaman? Sí, digamos, si fuera un mutuo, es el mutuante, ¿verdad? Son los mutuantes. Me dan risa algunas de estas palabras. Pero en la transacción, ¿cómo se llaman? Bueno, entonces el Estado no puede transigir. En este caso, o tampoco puede conciliar. ¿Qué hay que hacer? Llevar esto a la última instancia, ¿sí? Y esto no lo digo solamente yo. Tristemente aquí ya hay criterios jurisprudenciales provenientes, sobre todo de auditorías gubernamentales,
gubernamentales practicadas por la Contraloría General de Cuentas en las que dice, no, la asesoría jurídica del ministerio o de cualquier entidad del Estado no debe transigir. Aparte, pues eso está prohibido, ¿verdad? En lo laboral es una prohibición expresa, pero ellos dicen, no podemos hacer eso. Lo mismo aplica en el régimen patrimonial. No hay forma de que el Estado pueda ser embargado o que pueda transigir o que pueda negociar, pueda conciliar. El Estado siempre va a tener un tratamiento preferente en cualquier juicio al cual se le demande. Esto es relativo, chicos, porque fíjense que es verdad que no se puede girar un embargo al Estado, un embargo de un bien inmueble, por ejemplo, no se le podría embargar al Estado. Sin embargo, a través del procedimiento del juicio contencioso administrativo, sí se puede compeler al Estado a que pague una deuda adquirida. Incluso, fíjense, yo he visto contenciosos que, por ejemplo, se iniciaron hace 10, 12, 13 años y el día de hoy la honorable sala de lo contencioso nos ordena retrotraer todo el proceso de contrataciones hasta la adjudicación. En contencioso, ya no digamos en amparo se puede hacer lo que sea y eso ya no lo han demostrado, ¿verdad? Bien, entonces, el Estado no es deudor de nadie, ¿verdad? A menos que haya sido vencido en juicio contencioso administrativo. ¿Vamos bien ahí? ¿Alguien quiere decirme cuáles son las partes en el contrato de transacción? ¿En qué civil estamos ahorita? Ya estamos en civil 3, por lo menos, ¿no? Procesal civil 1. Imaginen procesal civil, o sea, esto lo vieron en civil 4. ¿Cómo se llamaban las partes en el contrato de transacción? Transicionario, no. ¿Transigentes? ¿Perdón? Transigentes. Vaya que nadie dijo transeros, porque hubiera sido muy gracioso. No, las partes en el contrato de transacción se llaman las partes, así de simple. ¿Oye? No tienen otro nombre. Es que es un contrato bien extraño, ¿verdad? Normalmente aplica para llegar a soluciones litigiosas en una forma amigable, ¿verdad? De la forma en que se materializa la conciliación. Para eso sirve la transacción, no para otra cosa. Bueno, veamos. La desafectación es la llave obligatoria pero gracias a quienes tomaron la palabra y participaron. Muy bien. Vamos bien. Quiere decir que estamos ahí en sintonía. La desafectación es la llave obligatoria para la disposición de los bienes. Disponer, cuando decimos en materia civil, decimos, hay que disponer de estos bienes, quiere decir que o se enajenan, se graban o cualquier otra cosa, ¿verdad? O se donan, o se ceden, o se usufructan, ¿verdad? Entonces, la desafectación necesitamos este paso previo. Esto quiere decir que la desafectación significa que este bien que le pertenece al Estado primero va a ser desafectado para poder disponer de él. El Estado con toda la libertad, como si fuera un ciudadano común con una propiedad común, ¿verdad? Entonces, un bien del Estado ya no se puede vender directamente, pero porque primero tiene que perder ese estatus de protección, ¿sí? Dejar de ser público, dominio del Estado o privativo incluso, pero de ese dominio estatal, ¿sí? Para poder ser dispuesto por los particulares o venderse, ¿verdad? Miren cuál es la llave, un acuerdo gubernativo de desafectación, ¿sí? En este caso, la administración pública retira de sus inventarios un bien que ha dejado de ser útil para el servicio público. Yo les mencionaba este inmueble que se encuentra muy cerquita de la frontera en Tecumán, en San Marcos, ¿verdad? Que en algún momento fue donado a las oficinas de aduanas. Actualmente le dicen la antigua aduana. Ustedes pueden ir a ver si no me acuerdo. Y el espacio, miren, es un espacio muy bonito, pero está completamente abandonado. Este inmueble es uno de los ejemplos, ¿verdad? Claros en los cuales el Estado debería de desafectar un bien y poder valerse de ese dominio patrimonial que le puede beneficiar. O bien, ¿sí? Darle otro uso dentro del mismo Estado. Pero para eso necesitamos que pierda esa protección. Porque también esa protección, miren,
la protección que recibe este bien, por ejemplo, es que acá encontramos que este hospital es un hospital nacional y su destino debe ser única y exclusivamente para uso del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social o el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, cualquiera de los dos, para que forme parte de la red hospitalaria guatemalteca. Entonces, ese es el problema, que aquel edificio fue donado a la antigua aduana, ya no existe actualmente la Superintendencia de Administración Tributaria. Ok, ¿qué hacemos? Porque ese bien no lo podemos tener ahí, ¿verdad? Sin uso, sin goce, sin poder usufructuarse, sin poder hacer nada, sin poder disponer de él. Entonces, primero necesitamos quitarle ese blindaje para que pueda ser utilizado al servicio público, ¿verdad? Que el Estado pueda disponer. Entonces, se emite un acuerdo gubernativo de desafectación. Y aquí es en donde nosotros volvemos otra vez a aquel ejemplo en el que todo esto es una escalera, ¿sí? Y que hay una persona dentro del Ejecutivo que puede llegar a tomar estas decisiones. Se han hecho intentos por parte del Ministerio de Finanzas Públicas de generar mediante circulares, mediante disposiciones internas, esta forma de disponer de los bienes del Estado. Sobre todo lo hacen en las liquidaciones de los fideicomisos, por ejemplo, porque los bienes no nada más son infraestructura. Recuerden que los bienes hay de muchas formas. Incluso hay títulos, valores a favor del Estado. Los fideicomisos, ¿verdad? Por ejemplo, los fideicomisos son una forma de uso de los bienes del Estado, la forma en que el Estado canaliza los bienes a través de un fideicomitente que por lo regular es una entidad bancaria, pero estos fondos, o sea, se crea un fondo grande para atender algún espacio de la población, ¿sí? Algún grupo de la población mediante políticas, planes, programas, como sea, que el Estado vaya a actuar dentro de ese, para beneficiar a ese grupo de la población específico y durante muchos años, ¿verdad? Se utilizó la práctica de la creación de fideicomisos, porque se creía que aquí el fideicomitente, que siempre es una entidad bancaria, iba a tener como esos controles, ¿no? Gubernamentales un poco más estrictos, pero en realidad para lo único que funcionaron bien estos fideicomisos fue para tener muchísimas más candados dentro de la administración pública por los controles de Buenas noches, ¿soy yo o la licenciada no tiene Sí, señal? no No se tiene escucha. señal. Se fue la Ok, ya, Se compañero. apagó la pantalla. La Miss no tiene gracias. señal.
Hola chicos, ya he vuelto, perdonen. Mil disculpas, no sé qué pasó que me desconectó y yo seguí hablando, estaba hablando sola. Si alguien pudiera ser tan amable de decirme por dónde me había quedado, les voy a agradecer muchísimo. ¿Alguien se acuerda? ¿Dónde estábamos? Nos perdimos. Es que nos asustamos, pensamos que se había enojado con nosotros. ¿Y por qué me habría de enojar con usted? Qué pena. Perdónenme, chicos, oigan que discúlpenme, qué pena con ustedes. Y yo voy a hablar, y yo bien contenta. Miren, íbamos por acá, pero no sé dónde se quedaron ustedes. En la desafectación, Lida. En la otra. Aquí. Ahí. Entonces, rebobinando. Perdonen, qué pena. Por favor, háganme bulla en algún momento, así estoy consciente. No se preocupe, Lida. Qué pena. No se preocupe, Miss. Gracias, gracias. Bueno, vean, entonces la desafectación, ¿verdad? Es cuando el Estado, cuando se le va a quitar ese blindaje a los bienes que son del Estado, ¿verdad? Como se hacen a través de acuerdo gubernativo. Entonces yo les preguntaba, ¿quién suscribe un acuerdo gubernativo? ¿Quién emite? ¿Cuál es o sea, por chat me pueden avisar si, perdón chicos, ¿saben qué? Se me olvidó tomarles la foto. Ahora que me acuerdo. Ahí están. Quiero verle su carita. Veamos, ahí están mis hijos. Así de una vez la voy a enviar. Ay, qué lindos. Hola. Ahí está, pongan la mejor sonrisa, eso es. Y listo. Ya nos tomó la foto. Listo. Ay, perdonen, oye. Bueno. Afectación, ¿verdad? Estábamos ahí. ¿Quién, o sea, la pérdida de ese blindaje la tiene que hacer el Estado de Guatemala a través de un acuerdo gubernativo? Solo voy a mandar. Pues sí, ¿quién emite los acuerdos gubernativos? El organismo ejecutivo. ¿Quién en específico? Sí, muy bien. ¿Quién? Secretaría. El presidente en Consejo de Ministros. El presidente en Consejo de Ministros, muy bien. O bien el presidente refrendado por el ministro que tenga que directamente que ver con la materia, ¿verdad? Excelente, qué bueno. Qué bueno que se acuerdan, ya me había asustado. Sí, el acuerdo gubernativo siempre es del presidente de la República. ¿Vieron? Los acuerdos ministeriales son de... ¿Quién los emite? El ministerio. ¿Está? ¿Pero quién en específico? El ministro. El ministro, muy bien. Entonces, ¿y qué pasa si no está el presidente? ¿Quién va a suscribir el acuerdo gubernativo? El vicepresidente. Sí, en funciones, ¿verdad? Ejerciendo las funciones de la presidencia, ejerciendo ese poder de alternabilidad. Bien, bueno, entonces, ¿qué pasa? Desafectación. Esto quiere decir, ¿verdad?, que como el Estado no puede vender sus bienes, primero tiene que pasar o quitarle ese blindaje. Es como el antejuicio para los funcionarios, nada más que esto es para los bienes. ¿Y cómo lo hace? A través de un acuerdo gubernativo. ¿Sí? En ese punto, este bien pasa a formar, ya se puede vender y ya puede formar parte del dominio privado. ¿Sí? Esto normalmente tiene razones sustanciales, sobre todo para que ese bien que ya no se utilizaba, era lo que yo les ponía como ejemplo, ¿verdad? El espacio que fue donado en su momento a aduanas cerca de la frontera con Tecumumán, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, la frontera de Tecumumán, decimos, bueno, ¿qué podíamos haber hecho mejor, verdad? Con este espacio que está completamente abandonado, pues el Estado podría enajenarlo, ¿verdad? Si ya no es necesario. ¿Por qué? Porque pues ya la SAT tiene un espacio que
¿verdad? Ese espacio ya no les sirve. O bien dejar de rentar para la SAT, ¿verdad? La SAT ya no necesitaría rentar y colocar ahí sus oficinas. Vamos entendiendo, ¿verdad? Para que, o sea, paso 1, primero tenemos que desafectar. Pero la desafectación no es un trámite sencillo, tenemos que conformar un expediente administrativo con el cual podamos justificar fehacientemente, ¿verdad? La necesidad de disponer de ese bien, la necesidad de liquidar este fideicomiso, la necesidad de trasladar de dominio este título valor o de convertirlo en moneda, por ejemplo, ¿verdad? Porque los bienes, pues no nada más hay tangibles, ¿verdad? Esto no va a aplicar jamás a los bienes de uso común, ¿verdad? No vamos a vender un espacio de la playa, no, eso no lo vamos a hacer. Bueno, acá encontramos que hay un embudo de transparencia para la venta de los bienes, porque tiene que haber una subasta inversa, ¿verdad? La regla general se encuentra en la ley de lo contencioso, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice, para enajenar bienes estatales, la subasta pública, esta es la ley de contrataciones del Estado. La ley de contrataciones del Estado va a ser nuestra Biblia en las próximas 3 clases, ¿bien? Esta es una regla general obligatoria. Para que el Estado pueda enajenar sus bienes, se tiene que hacer a través del mecanismo de la subasta pública. Tampoco vayan a creer que, ya hicimos el expediente, ya lo conseguimos la desafectación, ya tenemos el acuerdo gubernativo, entonces aquí se lo vendemos a quien sea. Hay un procedimiento, ¿verdad? La ley nos lo señala. Para los bienes del Estado siempre va a haber un procedimiento porque la ley de contrataciones del Estado tiene todos esos procedimientos. Es raro que haya algo que se haya dejado en el tintero, ¿verdad? Entonces, ¿para qué se utiliza este método de subasta pública? Bueno, para garantizar que el precio que se le va a justipreciar, como decimos, ¿verdad? La forma en que se va a justipreciar va a ser justa, ¿sí? Entonces, primero tenemos un precio base, ¿sí? Acá el precio base nos lo va a dictar la Dirección General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. ¿Será verdad que todos los valores de los inmuebles que tiene DICABI es correcto? ¿Alguien que haya sido? Pues no creo que estén actualizados, pues. Para nada, ¿verdad tú? O sea, para nada, chicos. Incluso la forma en que se inscribe un bien inmueble en el registro de la propiedad y se evalúa en DICABI, lo hacemos, incluso, y digo, me he hecho al costal porque muchos de los notarios lo que hacen, por ejemplo, cuando realizan una compraventa, ¿verdad? Le suben un poquitito el valor que tiene en papel, ¿verdad? O sea, yo tengo acá una escritura de compraventa, parece que este inmueble cuesta 16,000 quetzales. Es imposible que eso cueste un inmueble, ¿verdad? Pero no lo vamos a llevar a avalúo, sino vamos a pagar más de IVA, hay un montón de cosas, ¿verdad? O el impuesto del timbre también va a ser más alto, lo que sea. Entonces, y por eso era que yo les hablaba con respecto al avalúo cuando hablábamos de la expropiación, porque ya ocurrió hace muchos años, ¿verdad? Allá por 1949, por ahí, cuando un presidente intentó promover una reforma agraria con el decreto 900 y trató de expropiar grandes latifundios de tierra para poder repartirlo para parcelarlo, para el beneficio de familias que pudieran pues trabajar, labrar esa tierra, ¿verdad? Entonces, ya ocurrió en esa ocasión, que cuando se trató de expropiar estos bienes, se trató de hacer la expropiación conforme al avalúo fiscal que tenían, su matrícula fiscal, lo que DICABI tenía registrado. Y eso fue lo que causó el gran problema, la gran conmoción, ¿verdad? Por eso ese procedimiento de expropiación lleva aparejado un proceso de avalúo, ¿sí? Dentro de su propio... dentro del diligenciamiento de ese proceso conforme a la ley, ¿verdad? Pero pues yo creo que el decreto 900 es nuestro antecedente más claro con respecto a por qué razón, ¿sí? Deberíamos de registrar los bienes con el valor que efectivamente tienen. Ahora, aquí viene el problema es el UCI, ¿verdad? También. El UCI es, yo no quiero entrar o desviarme del tema y entrar a hablar
cosas que son materia de otro curso. Ustedes ya van a llegar a derecho financiero y van a aprender sobre tributos. Dentro de los tributos, cuando aprendemos sobre cómo funciona un impuesto, sabemos que tiene que haber un hecho generador. El hecho generador es la razón de ser de este impuesto. ¿Por qué existe este impuesto? ¿Por qué existe el impuesto a los hidrocarburos? Bueno, aquellas personas que comercian con hidrocarburos tienen grandes ganancias. Entonces, bueno, hay que colocarles una tasa impositiva al hecho generador porque el Estado debe beneficiarse de todas esas grandes ganancias que está obteniendo esta empresa. Okay. ¿Cuál es el hecho generador del IVA? Bueno, que todos tenemos que pagar un impuesto que sirva para el buen funcionamiento del Estado, ¿verdad? Cada vez que adquirimos algo, se supone que si tenemos la capacidad de adquirir algo, tenemos la capacidad de devolverle algo al Estado. Se supone que el IVA debería de ir encaminado al empresario, pero normalmente, o sea, lo cierto es que lo terminamos pagando los consumidores finales o también, ¿verdad? Aquellas personas que están sujetas a algún régimen de contratación en el cual tengan que pagar el IVA. Pero ¿qué pasa con el IUCI? ¿Cuál es el hecho generador del IUCI? Porque todos los impuestos tienen un hecho generador. Pero el IUCI, ¿cuál es? Para que las municipalidades tengan fondos. Podría decirse, bueno, de hecho esa es la verdad. Lo que tú acabas de decir es la verdad. Ahí salió el alcalde de por allá de la salida al Atlántico diciendo que si quitan el IUCI despediría como a no sé cuántos empleados públicos, pero pasarían de 1000. O sea, como que es una forma coactiva de decir si quitan el IUCI va a haber desempleo y toda la cosa y bla, 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 ¿va? Y Pero de cara al punto, es un impuesto coactivo. Es coactivo. para mí, el mismo personaje que, ¿cómo se llama? Privatizó varias instituciones, fue también el que promovió este impuesto. Y obviamente, o sea, estaba gobernando el Palacio de la Loa. Y esto, lejos de ser, o sea, sinceramente, el IUCI en muchas zonas no ha servido de nada, porque hay zonas que están tan abandonadas, lugares mientras más lejos de la gente de plusvalía, esas zonas están tan abandonadas y pagan IUCI. Hay lugares en los cuales se mira como que realmente todos conocemos, hay lugares que realmente se mira como que no fuera Guatemala, o al contrario, hay muchos lugares que no se miran como esa Guatemala que quieren reflejar, la de las fotos, ¿verdad? Y el IUCI se paga generalmente en todas las municipalidades en el país. Es correcto. Gracias por tu participación, Dixon. Es correcto todo lo que acabas de decir. Fíjate que aquí vamos a rescatar dos ideas muy importantes de tu participación. La primera es que efectivamente, ¿verdad? Esto le genera muchos ingresos a las municipalidades, pero aquí vamos a ir al hecho generador, ¿verdad? Se supone, tú dijiste la palabra plusvalía. Se supone que el IUCI lo tienen que utilizar. Fíjense, este no es el hecho generador, sino es para qué va a servir. Todo lo que recauda el Estado de Guatemala, porque el impuesto solamente puede generarse a través del Congreso de la República de Guatemala. Lo perciben las municipalidades y lo tienen que utilizar para el ornato público y para las vías de acceso, para los bienes de uso común, con el objeto de mejorar la plusvalía de los bienes inmuebles. Ese es el objeto. Ajá. Pero luego entonces, ¿qué ocurre, verdad? Hay un contraste enorme entre ciertos lugares de la República de Guatemala y otros. Sin embargo, en cualquier municipio en el que existe el registro de información catastral, el RIC, esas personas están obligadas a pagar el IUCI. Entonces, ocurre que no se esté usando para lo que fue creado, eso es un hecho. Pero vamos al hecho generador. ¿Por qué razón se le ocurrió al legislador, sí, colocar o imponerle a las personas este impuesto? ¿Alguien? Si no, pues se los digo. El hecho generador del IUCI es que yo compré un inmueble. Punto. Es la cosa más... ¿Perdón?
Por el simple hecho del derecho a la propiedad privada. Correcto, ahí está. Por el simple hecho del derecho de tener derecho a la propiedad privada. Imagínense qué cosa tan subjetiva es esa. Vamos a suponer que yo ahorita, que todos nosotros estamos en nuestro prime de la vida, ¿sí? Y adquirimos un inmueble. No lo adquirimos de contado, pero aún así empezamos a pagar el UCI desde el momento que lo adquirimos, aunque sea a plazo. ¿Ah? Miren, el que yo pueda adquirir un inmueble hoy no garantiza que yo voy a tener esta misma liquidez en 20 años. Probablemente en 20 años yo, como buena abogada, ya voy a ver incluso menos de lo que veo ahora. Probablemente voy a tener úlcera, porque esa es una enfermedad que le da a los abogados, y tal vez también una diabetes derivada de algún enojo, ¿verdad? De un coraje. Así ya no me gusta la carrera, mejor abandono, yo quiero tener enfermedades. Pero es bien bonita, es bien bonita. La cosa es que lleguemos a 20 años después, pues, porque... Ahí está. O puede que en 20 años yo ni siquiera esté. ¿Sí? Y aquella persona que obtenga el dominio de esta propiedad por herencia, por legado, por donación, cualquiera que sea mi decisión, ¿sí? Adivinen qué también hereda. Pues el UCI, ¿verdad? Con cualquier inmueble que ustedes tengan, tienen el UCI. Ya, sea cual sea la forma en que lo hayan obtenido, ¿sí? Entonces, nos encontramos ante una circunstancia que para mi gusto, para mi análisis, ¿sí? Pone al Estado en una situación o en una capacidad, le otorga una capacidad hasta extorsiva desde mi punto de vista, ¿verdad? Porque no forzosamente yo voy a estar igual en 20 años. Puede que esté mejor, pues, amén, ¿verdad? Aleluya, que así sea que todos estemos muy bien dentro de 20 años ejerciendo esta hermosa carrera todavía. Pero no lo sabemos, ¿sí? Bueno, y si estoy mejor, entonces, ¿qué pasa? ¿No debería yo pagar más UCI que una persona que no está en la misma situación? A eso se le llama pacto fiscal, hermanos. Entonces, el pacto fiscal es algo que yo he escuchado en múltiples planes de gobierno a lo largo de mi corta o larga vida, como ustedes quieran verlo, es también subjetivo. Entonces, para eso es que yo quiero que sembrar en ustedes esta semillita del análisis crítico, ¿verdad? Del análisis crítico, porque la administración pública es preciosa. Si ustedes ven, es un aparato que funciona perfectamente. Yo le llamaba anatomía en mis clases, porque es lo que es parecido a un ser humano, que funciona bien. Pero ¿cómo podemos hacer para que este aparato tan bonito, tan bien creado, ¿sí?, genere frutos que sean de beneficio? Es que eso es lo más importante, porque puede ser que el Estado de Guatemala, ¿sí?, y sus instituciones lleven 100 años funcionando, y ahí van, y así van a estar, pero no tienen ningún objeto que sean de la misma manera si esto no nos va a promover un bien común, que es lo que la Constitución nos obliga. En fin, me desvió un poquito, perdónenme, pero analícenlo, patojos, porque en ustedes, en sus manitas está poder ir generando estos cambios, ¿sí? Y no duden en llamarme para que podamos generar esos análisis a profundidad más adelante, ¿verdad? Revisando todas las aristas que corresponden. Yo fui catedrática de Derecho Tributario por muchos años y siempre me hice esa pregunta, ¿verdad? ¿El hecho generador realmente responde a la necesidad del Estado o qué? Sí, cuando ustedes ya estén en derecho financiero, me cuento. Bueno, entonces aquí está, el precio base y cambio. ¿Será verdad esto? No. Cuando ustedes ejerzan el notariado, van a entrar en esa debacle y vamos a ir a pensar que lo moral y lo ético son dos cosas bien diferentes. Lo ético es lo que hacemos cuando nadie nos ve, ¿verdad? Ustedes decidan, porque que se puede registrar en DICABI por menos para que mi cliente pague menos IVA y para que pague menos UCI. Bueno, está bien, se puede. ¿Lo podemos hacer si nadie se viera a dar cuenta? No, nadie se va. ¿Sea correcto? No lo sé. Bueno. Luego tenemos el segundo nivel de la subasta, ¿verdad? Que es la oferta pública. ¿Cómo me voy a enterar que este bien inmueble que está aquí tan cerca de la zona fronteriza y tan bonito y tan grande, que ya fue desafectado porque la Ley Kelly dijo que miren, eso ahí estaba, había que desafectarlo, y lo van a vender? Miren, esa zona es de alta plusvalía y de alto
impacto económico. Entonces, pero yo cómo me voy a enterar aquí a 170 kilómetros de distancia. Entonces, para eso se tiene que hacer un evento abierto, ¿verdad? Y competitivo. Por lo regular, todo esto se publica en el diario oficial, que se llama Mérito. ¿De acuerdo? La idea es captar múltiples postores. También el Estado lo publica en diarios de gran circulación. Normalmente era La Hora. Cuando yo era estudiante con ustedes, La Hora le decíamos de cariño el edictero. ¿Siguen habiendo edictos en La Hora? Sí. Sin embargo, ahora ya no son tan baratos. Actualmente, uno de los más baratos es Prensa Libre, impresionantemente. Por eso la Prensa Libre sigue siendo de este tamaño, ¿verdad? Todavía la versión escrita, pero es porque está llena de edictos. Entonces, así, se publica, ¿verdad? Se hace un evento abierto. Esto pasa muy seguido, yo no sé si ustedes lo han notado con la SAT, ¿verdad? La SAT, hay vehículos que vienen, ¿sí? De importación, y la persona no tiene la capacidad económica de poder pagar el arancel en la aduana. Y los vehículos se quedan estancados en la aduana. Pasado un tiempo, ¿verdad? Primero se dirigen, pasados ciertos días, se dirigen a un almacén general de depósito. Entonces la persona no solamente tiene la carga de pagar el impuesto, sino que también el pago de este almacén, de esta galera o Almacenaje. sí, exacto, del almacenaje, gracias. El almacenaje también lo tiene que pagar. Eventualmente puede ser que esta persona ya no tenga la capacidad económica de pagar ninguna de las dos. Entonces estos bienes se quedan a favor del Estado, ¿verdad? Hay un procedimiento ahí aduanero, todo esto es parte de la normativa aduanera, ya lo van a ver ustedes en derecho financiero. ¿Y qué pasa, verdad? Pasan a ser parte del Estado. Y ahí vienen y genera la SAT una cantidad de subastas al año, ¿verdad? De vehículos de modelo bastante reciente y en muy buen estado, ¿verdad? Que se pueden conseguir a precios bastante accesibles. Por ahí habrán personas que les gusta el derecho aduanero, es muy bueno, ¿verdad? Este ambiente aduanero es muy bonito, es un negocio bastante dinámico. Entonces, esos bienes también pasan a formar parte de todo esto, ¿verdad? Entonces, sí, por supuesto, se tiene que desafectar, imagínense. Es un procedimiento, ¿verdad? Y por último, el nivel 3, que es el remate, que es el acto administrativo de la subasta per se, que viene alguien y dice, bueno, ¿cuánto ofrece usted? Así pasa, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Encontrado el mejor postor, se le adjudica definitivamente a esa persona que haya ofrecido el mejor precio. Así como lo han visto en las películas, así es, una subasta, la subasta pública. Hay subastas también dentro de los particulares que se generan después de procedimientos ejecutivos o en la vía de apremio. Puede haber subasta pública, sobre todo cuando hay rebeldía, y así operan de la misma manera, excepto que nos saltamos el paso de la desafectación. Miren, aquí yo vuelvo y repito, aquel que sabe un poquito de derecho civil sabe todo. Vayan, lean, por favor. Si pueden desempolvar ahí en la biblioteca de la facultad y en la biblioteca general de la universidad hay bastantes tratados de Cruz Peña. Yo se los recomiendo. Ahorita todavía están a tiempo de leer tratados. Vayan mucho al derecho civil. Yo soy penalista en formación, creo que ya se los había contado, ¿verdad? Y aún así, el derecho civil como es la raíz de todo. Si pueden ir a la doctrina del derecho civil, por favor háganlo. Eso les va a ustedes ampliar su mente para la argumentación, para el análisis y también para la forma que ustedes van a expresarse dentro de este quehacer jurídico. Entonces ahí estamos bien. Esto, aquí ustedes están viendo cómo opera una subasta pública. Hay subastas públicas inversas también. Ya lo vamos a ver en la próxima clase. Bien. Las vías comerciales. La venta frente a la permuta, porque también puede haber permuta, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué es una permuta? Intercambio. Es un intercambio, excelente. Derecho Civil 4, ¿verdad? Bueno, dimensión, la naturaleza del intercambio, ¿verdad? En la venta, según la Ley de Contrataciones del Estado, es la transferencia total de la propiedad a cambio de un precio. ¿Sí? En el caso de la permuta es el intercambio de un bien estatal por otro bien de un tercero. Hacemos cambio, ¿verdad? ¿Deberían de ser equivalentes? Sí. Que vayan a ser exactamente equivalentes es un poco difícil, pero alguna de las dos partes tiene que ceder dentro de la permuta. Por lo regular es el administrado, el tercero.
mecanismo, pues, aquí es lo que les decía, ¿verdad? Puede ser que se haya construido, por ejemplo, hubo una debacle por ahí hace un par de años, en el 2021, recién estábamos en pandemia, cuando el gobierno de China Taiwán donó un hospital en Chimaltenango. Era precioso, es un hospital precioso, ¿verdad? Y el problema llegó cuando el Estado no tenía la capacidad ni de contratar personal médico, ni tampoco para comprar los insumos. Entonces ahí estaba ese edificio, ¿verdad? Con el nombre de hospital, pero que no funcionaba, no tenía funciones. Entonces por ahí se generaron algunas ideas de permutas para poder utilizar el espacio para otras menesteres. Desgraciadamente el acuerdo de la donación impedía al Estado de Guatemala realizar ese tipo de acciones. En fin, puede ocurrir que sea necesario una permuta, sí, y es común, no vayan a creer que es algo tan raro. El mecanismo principal, ¿verdad? La culminación directa del procedimiento de subasta pública y remate. O sea, así es como se va a proceder en la venta de un inmueble del Estado. Siempre va a culminar en subasta pública. En la permuta tiene que haber un avalúo dual, ¿verdad? ¿Para qué? Para buscar que sean más o menos equivalentes, ¿sí? Digamos, tampoco el avalúo del administrado puede ser mucho mayor frente al del Estado, ¿verdad? Porque pues siempre sale perdiendo un poquito el tercero, pero tampoco puede ser tan exagerado, ¿verdad? Tiene que haber como cierto balance. Y luego la condición del éxito, ¿verdad? La adjudicación debe hacerse al mejor postor por encima del precio base, ¿sí? Nunca por debajo del precio base, ¿verdad? Imagínense. Y en el caso de la permuta, ¿verdad? El bien recibido debe ser igual o mayor valor para el Estado, ¿sí? O representar una mayor utilidad y conveniencia para los fines del Estado, es lo que les vengo diciendo, ¿verdad? Siempre el administrado va a salir un poquito perdiendo, pero por supuesto, para eso está el avalúo, ¿verdad? No debe ser tan contrastante una cosa con la otra, porque entonces en ese caso yo creo que básicamente estaríamos ante una situación en la que si el administrado acepta, podría haber donado, ¿verdad? El inmueble y solo lo está recibiendo la permuta nada más para no quedarse con nada, ¿no? Bueno, aquí hay un punto intermedio. Esto es lo flexible. Aquí llegamos a la flexibilidad. El arrendamiento es el punto intermedio, ¿sí? El arrendamiento de bienes del Estado, o al revés sobre todo, el Estado arrendando bienes de particulares, es lo más común que se les puede. En el proceso de desconcentración de la administración pública, que la administración pública en Guatemala es 100% desconcentrada, no descentralización solamente por ley, pero digamos, la mayoría, o así debería de ser, el Ejecutivo tiene oficinas, sedes, ¿verdad? Departamentales o regionales en la mayoría de los casos. ¿Y cómo operan estas sedes? A través del procedimiento de arrendamiento. Y si vamos a la ley de lo contencioso, perdón, de contrataciones del Estado, solo hay un artículo que hace mención al arrendamiento. Y es bien ambiguo. Este es el único cabo suelto que hay en esta ley. ¿Qué dice? Hay que justificarlo y tiene que ser, ¿verdad? Tenemos que tener una idea de cuál es el precio del mercado en ese espacio, territorio, imagínense, sobre todo, ¿verdad? O el precio del mercado del bien mueble que se está arrendando, porque el Estado también arrenda muchísimo vehículos. Increíble. Bueno, el acuerdo gubernativo es el reglamento de la ley de contrataciones. Miren, pues, el arrendamiento permite al Estado operar sin transferir o adquirir propiedad definitiva. Fíjense que hay contratos de arrendamiento que para el Estado son muy beneficiosos y hay contratos de arrendamiento que para el Estado son muy nocivos. Voy a ir por los beneficiosos. Hay arrendamientos, sí, de servicios sobre todo, de servicios como, por ejemplo, la impresión de documentos. ¿Qué pasa cuando ustedes compran una computadora o una impresora? En el instante en que ustedes salen de la tienda, ese bien ya vale la mitad, o vale un poquito menos de lo que les cuesta. Lo mismo le pasaría al Estado, ¿sí? Entonces el Estado hace una adquisición de un montón de impresoras, por ejemplo. ¿Qué pasa si a alguien se le ocurre ponerle tinta genérica? ¿Qué pasa si a alguien no le coloca, a alguien se le escapa y a través de caja chica por las urgencias adquiere cartuchos que no eran los de esa impresora? Miren, aquí hay una variedad de aristas. Entonces el Estado últimamente ha optado
por contratar con empresas grandes, ¿verdad? Que ofrecen, bueno, yo les traigo aquí todas las impresoras que necesiten y les vamos a dar cierto número de impresiones mensuales. Ustedes nos van pagando mensualmente esas impresiones. ¿Qué pasa? El arrendante viene y asume, fíjense pues, todo el riesgo de los daños del equipo, su mantenimiento y aparte de eso, también el que todos los suministros sean los correctos y adecuados del bien. Esos son contratos de arrendamiento bastante rentables para el Estado, porque y encima se ahorran después de 2 o 3 años, que es como el tiempo que tiene una vida de vida útil una impresora, se ahorran encima de eso también el darle de baja a ese bien. Sigo hablando, ¿verdad, chicos? Todavía me escuchan. Sí, sigo aquí, ¿verdad? Sí, licenciada. Sí, Ligna. Entre ustedes. Gracias. Gracias. Entonces, ese tipo de arrendamientos son viables. Arrendamientos no viables, los arrendamientos de inmuebles. ¿Sí? El arrendamiento de un inmueble es una pérdida, ¿verdad? Por completo. La Dirección General de Bienes del Estado nada más lo registra, pero yo considero que debería de tener también la función y la flexibilidad de poder buscar inmuebles para adquirir los inmuebles. Eso debería de ser una prioridad para el Estado, ¿verdad? Porque el arrendamiento de inmuebles, aparte de eso, miren también, si ustedes van a arrendarle inmuebles al Estado, prepárense para no recibir su paga un buen tiempo. Eso también es otra cosa. Y después, por esa razón, miren, son unas penurias en el Estado con los arrendamientos, porque ocurre que la gente después ya no quiere contratar con el Estado. De ninguna forma, porque se tarda muchísimo en hacer las liquidaciones. Y esta ley también tiene un poquito de... ¿verdad? Bueno, pero no es mala, la vamos a apreciar. Es una ley bastante confusa, pero es bien amplia. Entonces, el arrendamiento le permite al Estado saltarnos, ¿verdad? El problema, ese gran problema, ¿sí? Del blindaje estatal. Entonces, para funcionar como arrendatario, el Estado, ¿verdad? Recibe dinero público y el administrado utiliza el bien. O sea, el Estado le alquila bienes privados, renta bienes privados, edificios, maquinaria, es lo que les decía, ante la carencia de infraestructura propia adecuada, ¿verdad? Entonces, el Estado le paga a un tercero y utiliza. Y como arrendador, esto sirve para generar valor, ¿verdad? El bien estatal se pone en renta, ¿sí? Y los frutos se utilizan para que ingresen al erario público. Entonces, alquila un bien que es de su régimen patrimonial de forma temporal, ¿verdad? Que este bien esté inactivo, generando una renta económica, aunque sea eso, deberían de ser con el edificio de la antigua aduana, para generar, ¿verdad? Dinero al Estado. Es raro que el Estado dé en arrendamiento bienes que son del patrimonio estatal. Yo lo he visto muy pocas veces. La común es esta, ¿verdad? Que el Estado rente esos bienes o servicios o maquinaria, ¿verdad? Ceder el patrimonio estatal sin que exista un pago o una contraprestación económica, esto es restrictivo, esto no existe, ¿sí? No hay forma que el Estado pueda ceder de forma gratuita la propiedad de su patrimonio a un tercero, sin que exista un beneficio económico para el Estado. Sí, o sea, la ley lo prohíbe. Sí, hay excepciones internas. A esto se le llama adscripción. Era lo que les decía, esta es la palabra, ¿verdad? El Ministerio de Finanzas Públicas cede el uso de administración de un inmueble, pero a otro ente estatal. Por ejemplo, un ministerio o una escuela, ¿verdad? La propiedad sigue siendo del gobierno central, del Ejecutivo, ¿sí? Pero se cambió del uso de una cosa para otra. Y todo este proceso se hace a través de la Dirección General de Bienes del Estado, del Ministerio de Finanzas Públicas. Es un procedimiento que tiene un formulario. Básicamente es un formulario que tiene algunos requisitos que son los que tiene que llenar la institución que desea ese inmueble en adscripción, ¿sí? O sea, la adscripción es solo para bienes del Estado, que ya son del patrimonio del Estado, pero que se le otorgan a alguna otra institución también del Estado. No se pierden, ¿sí?
Eso siguen siendo parte del erario estatal, parte del patrimonio, pero se utilizan para otra cosa. Por ejemplo, yo haría eso con ese hospital de Chimaltenango. Podría adscribirlo, ¿verdad?, del Ministerio de Salud Pública al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Por ejemplo, tal vez funcionaría más como un IX. Podría colocarse en un CAMIP, podría hacerse varias cosas con ese espacio, ¿verdad?, para que no se pierda. Luego existe la forma, es rarísimo, pero que el Estado pueda transferir o donar un inmueble a título gratuito. El artículo 90 de la Ley de Contrataciones nos dice que esto está bloqueado para los particulares, ¿sí?, a menos que el Congreso de la República lo decida. Veamos, vamos a retroceder un par y vemos acá. La desafectación es acuerdo gubernativo. El presidente lo decide, pero la donación de un inmueble a favor de particulares lo decide el Congreso de la República, ¿sí? Por lo regular las donaciones son al revés, ¿verdad? Ya por ahí alguien de ustedes que le guste la literatura se recordará del gran autor Flavio Herrera. Flavio Herrera murió sin tener hijos y donó todas sus propiedades, porque aparte pues sí era un niño rico, ¿verdad? Donó todas sus propiedades, incluyendo el campus central de la Universidad de San Carlos, que es donde nos hemos visto un par de veces cuando tuvimos clases presenciales. Todo eso era propiedad de Flavio Herrera. Y las donó todo. Al morir dijo, cuando yo me muera, todos mis bienes van a ser propiedad de la Universidad de San Carlos. Por ahí está el jardín botánico, por ahí está también una reserva ecológica en Escuintla, ¿verdad? Que es en donde también, ahí creo que hay una extensión de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia, porque pues está muy cerca de la Marina y hay un montón de cosas que pueden hacer ahí para la biología. Entonces, eso es la regla. Normalmente las personas donan sus bienes al Estado de Guatemala, pero puede ser que sea al revés, ¿verdad? Casi opera con exclusividad para entidades descentralizadas, autónomas o municipalidades, ¿sí? La transferencia o la donación a título gratuito, ¿verdad? Puede ser que haya un bien que esté inscrito a favor del Estado de Guatemala y el Estado lo conceda en forma de donación a una municipalidad. Puede pasar. A los particulares, no. La ley nos dice no, pero el Congreso de la República lo podría decretar, sí, sí lo podríamos. Y entonces aquí está, ¿verdad? Ciclo vital del patrimonio. Del ingreso a la enajenación, o sea, desde que se adquiere hasta que se vende. Primero la adquisición, ¿verdad? Puede ser por expropiación o por derecho propio o porque la Constitución así nos lo señala. En ese momento en que está inscrito el bien en el Estado está afectado. Tiene afectación, que es ese blindaje para que no podamos disponer con libertad de él. Es como los bienes de los menores de edad, más o menos por ahí podríamos hacer la analogía. Pero si es necesario, se puede proceder a la desafectación, que es el retiro del inventario del Estado, ¿sí? Lo retiramos, lo sacamos de esta burbuja y entonces ya lo podemos disponer, ¿sí? Ya sea a través de la subasta para la venta, la permuta o la donación que está blindada para particulares. Eso solamente lo puede hacer el Estado a favor del Estado. La permuta puede ser con particulares y la subasta, que es el proceso en el que el Estado va a vender los bienes. Y no hay otro. Okay. Gracias a Dios, miren, nos dio tiempo de terminar esta clase tranquilitos. Pero ya me pasé bastante del tiempo también. Voy a dejar de compartirles la pantalla. Bueno, no sé si tienen alguna duda, chicos, o algún comentario. ¿No? ¿Estamos bien? Todo bien. Bastante bien, licenciado. Todo bien entendible. Excelente, gracias. Yo les estaré compartiendo la presentación de la clase anterior, se me había olvidado mandárselas. Esta y la del día miércoles, en la que, si Dios nos lo permite y todo sale bien, les voy a traer un invitado especial, que es una persona que tiene casi 30 años de experiencia en la administración pública y tanto en el régimen de recursos humanos del Estado, ¿verdad? Es experto en la ley de servicio civil, pero que también es experto en la ley de contrataciones del Estado. Podría decirles que es la persona que me formó en la administración pública, a quien le puedo llamar maestro, y seguramente ustedes van a estar
muy contentos. Espero que su agenda no se contraponga con nada y que podamos tenerlo por aquí el miércoles, y si no, pues me van a ver a mí y haré todo mi mejor esfuerzo para que podamos en una clase aprender todo el ciclo de Guatemala. Bueno, me alegro de saludarlos, pasen buena noche y que descansen. Feliz noche. Muchas Feliz gracias. noche, licenciado. Gracias. Muchas licenciada, nos vemos. Cuídese. Ahí descansa. Igualmente, que descansen. Chao. Chao. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Ligda. Buenas noches.